Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Qué alegría y qué bendición. Un poquito tarde, porque ya saben, siempre las cositas técnicas a la última hora nos atrasan, pero con el favor de Dios ya estamos aquí, ya estamos listos para comenzar. Voy a tratar de irme ahora sí que rapidito para acabar temprano, no tan tarde. El estudio de hoy es en Josué capítulo 4. Está muy interesante, es un capítulo bien instructivo, es algo que tenemos que hacer. Tiene una instrucción clara, concisa y de mucho provecho para nosotros. En el capítulo 4 del libro de Josué. Voy a darles un pequeño resumen así rapidito del capítulo, de lo que fue el capítulo 3 en dos renglones. Dice así: después de 3 días, um, en del otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán, la presencia de Dios estaba en el arca, um, y ellos cruzaron el Jordán en tierra seca. Dios anima a Josué y él les dice: santificaos. El pueblo a distancia cruzan, primeramente con agua al principio y después fue en seco. Sí, el punto del capítulo 3 fue que cruzaron el Jordán. Obviamente el arca representaba la presencia de Dios, tenían que estar a una buena distancia, todos estaban viendo el arca porque Dios iba dirigiendo, ellos lo sabían. Al final de cuentas todos salen del Jordán en tierra seca y las personas que tenían el arca, que eran los levitas, también estaban en tierra seca. Una vez que ellos salieron, también los levitas salieron. Y el capítulo 4 esta es en ese momento, cuando están saliendo del río Jordán en tierra seca. Hay una instrucción que Dios pone o le da a Josué y luego él la expone al pueblo, ¿no? Y esa instrucción es muy clave para el estudio de hoy, ¿ya? Y Dios le dijo: agarra de en medio del Jordán 12 piedras, ¿sí? Y la tiene que llevar cada príncipe de las 12 tribus. Entonces se supone que eran piedras grandes, no eran piedras chiquitas. Y las iban a llevar a Gilgal. Gilgal estaba de retirado como 1,5 kilómetros más o menos de lo que era el río Jordán. Entonces cada uno de los príncipes de las 12 tribus llevaron cada uno su piedra por 1 kilómetro, hasta llegar a Gilgal, que es en donde se establecieron casi todo el tiempo que estuvieron en la conquista. Se quedaron allí, pero ahí y se pusieron las piedras todas juntas, hicieron una clase de monumento. Sí, y Dios dijo que ese monumento era para que recordaran lo que Dios había hecho y cómo Dios los había amado y qué poder había usado para calmar, para retirar, para abrir el río Jordán. Pero no nada más para ellos, pero para sus hijos y en sí al final dice que para todo el mundo. Entonces, basado en eso vamos a comenzar, porque ese pensamiento, digamos, ese plan que Dios tiene algo muy hermoso para nosotros hoy día, y es que Dios quiere que para que tengamos fe en el futuro, veamos lo que ya Él ha hecho en el pasado. Sí, al final de cuentas, todo se encierra en la muerte y resurrección de Jesús, porque el Señor quiere que esperemos su venida gloriosa, tomando en consideración su muerte. Sí, vimos lo que hizo, esperamos su regreso. Sí, ese es el plan, digamos, en general, en completo, de los que estaban allá y de los que estamos acá, del estudio de hoy. La introducción al estudio dice así: 12 piedras dentro del río y 12 en Gilgal, ah, memorial de su misión y de su logro eterno. Sí, yo creo que tenemos que simple y sencillamente tomar en consideración, tener bien en nuestra mente lo que Él hizo y luego esperar en sus promesas, que es lo que Él hizo tiene consecuencias eternas. Entonces, pensando en lo que hizo en su muerte en la cruz, entonces podemos pensar, podemos tener fe, podemos tener esperanza de su regreso y de la vida eterna que nos va a prometer. De las 12 piedras que sacaron del río Jordán y las pusieron en Gilgal, Josué dio otra instrucción y dijo: hay que tomar otras 12 piedras y las vamos a poner en medio del Jordán, cuando el Jordán estaba seco. Entonces esas piedras no se iban a ver, pero esas son las piedras que cubrió el agua, y esas son las piedras que anuncian pues la muerte de Jesús. Sí, es lo que hizo en medio del Jordán y lo que viene a futuro a consecuencia de lo que hizo. Y ese es el plan del estudio de hoy. El mapa
del estudio son 24 versículos, los que tienen el capítulo 4, y del versículo 1 al 9, en resumen, antes de la guerra, Dios asienta su corazón, esto es, no los manda inmediatamente a conquistar, sino que tiene que sacar, digamos, lo espiritual. Tienen que pensar para poder ir animados a ir a la conquista, tienen que saber que qué Dios hizo y que Dios está con ellos, porque Dios va a continuar con ellos. Y Dios les hace, digamos, de bulto para que tengan fe, les hace una cosa, algo que ellos pueden ver para que tengan la confianza de entrar con confianza, confiando en Dios, válgame la redundancia, sí, pero ellos ahora tienen la confianza de que Dios los va a guiar y por eso van animados. Antes de ir a la guerra, Dios les enseña esta clase de enseñanza, este punto para que ellos tengan conciencia de la fe y del poder de Dios. No van a la guerra con sus fuerzas, sino que deben de confiar en Dios por lo que Él hizo y obviamente confiar en Él por lo que Él hará. Del versículo 10 al 18, todos cruzaron el Jordán y cuando el último levita salió, el río tomó su cauce otra vez, ¿no? El río volvió, las aguas del río volvieron. Y obviamente que ese es otro milagro porque estaban atoradas allá y no venían hasta que el último levita salió, de los que tenían el arca. Entonces las aguas volvieron a su lugar como si nada hubiera pasado, obviamente manifestado ahí también el poder de Dios. Del 19 al 24, que son los últimos, el último bloque, dicen las piedras en el río, las que también pusieron en el río y que fueron cubiertas por el agua, anuncian, pues, hablan de la muerte de Jesús. Fuera del río, victoria. Dentro del río, la muerte de Jesús, que también nos da victoria, porque tenemos que recordar eso para poder tener después la victoria. Si ese sería el plan que tenemos hoy que ver, recordar lo que Dios ha hecho y tener confianza en lo que viene en el futuro, que es, digamos, la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Nuestros hijos aprendan de nosotros la fe por lo que hizo y por lo que hará. Sí, al final del capítulo Dios les explica por qué de las piedras y luego da una instrucción súper clara y dice, cuando alguien les pregunte para qué son estas piedras, y ese sería lo que usted y yo tenemos que aprender ahora, por qué tenemos fe, por qué somos los que somos, por qué decimos que vamos al cielo. Sí, tenemos que explicarles a nuestros hijos, primeramente, y luego al resto del mundo, sí, lo que Jesús hizo por nosotros y lo que hará. En aquel tiempo Dios les dijo, quiero que sus hijos, cuando les pregunten qué es esto, ustedes van a decir, es que Dios tan grande y tan poderoso partió el río para que pasáramos en seco, y eso fue lo que pasó. Y por eso hicimos este recordatorio, este montón de piedras aquí que anuncian que Dios tiene poder. Sí, era una clase de altar en donde ellos lo pusieron ahí como para decir, esta es la victoria, esto es lo que Dios ha hecho, y todo el mundo lo tenía que ver, lo veían así de esa forma. Hasta ahí con el mapa, pero déjeme le digo una cosa, ese monumento que pusieron a ellos le llaman un altar, en honor a Dios por su poderío, en gratitud de lo que Él había hecho, y eso les daba esperanza y fe en lo que venía. Eso es lo que debe de suceder en cada uno de nuestros hogares, ¿sí? Porque Dios ha hecho tanto, ¿sí? Y muchas veces, si yo digamos que me pongo en esa área, en esa misma posición, mi esposa y yo fuimos salvos, gracias a Dios, hace muchos años, y estamos caminando en la fe y sirviendo al Señor, y bueno, estamos súper ocupados sirviendo a Dios, mi esposa y yo, y somos felices así, ¿verdad? Pero nuestros hijos andan para allá y para acá, y no es que no los tomemos en consideración, pero nomás ven lo que estamos haciendo, pero tenemos que tomar tiempos. Tenemos que tomar la calma, tener la calma de ir y con paciencia explicarles por qué estamos así, qué fue lo que hizo Dios con nosotros y cuál es nuestra esperanza. Nuestra familia necesita que nosotros le pongamos atención para explicarles qué ha hecho Dios con nosotros y qué esperamos de Él. Al final de cuentas ese es el mensaje completo del capítulo 4. ¿Sí? Que nuestros hijos tengan la fe que nosotros les demos. ¿Sí? Que nosotros los animemos, que los guiemos en la fe. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos tienen hijos que no son cristianos, que no son salvos? Sí, y la razón es de que no tomamos el tiempo, no solamente para mandarlos a la iglesia o castigarlos si no iban, pero tomar el tiempo para explicarles, ¿sí? Para darles razón de lo que sucedió, que hizo Jesús, que hizo Dios,
¿Por qué estamos salvos? ¿De dónde vino la salvación? Sí, explicarles cosas que ellos tienen que saber cuando estén chiquillos, o si tú fuiste salvo y tus hijos ya están grandes, bueno, también tienes también tienes que darle razón. Porque lo que queremos es que ellos entiendan quién es Dios, qué hizo y cuáles son sus promesas, qué va a hacer con nosotros. Empezamos. Esa es la idea completa del estudio de hoy. Está genial, gloria a Dios, es tan bueno el Señor. Yo estoy enamorado de mi Padre amoroso, mi Señor Jesús. Déjame hacer una pequeña oración. Dios amoroso y tierno, te pedimos que nos guíes a esta noche, Señor, que nos ayudes a entender, que nos des discernimiento de tu palabra, que nos ayudes para que sea sencillo este estudio en nuestra cabeza, en nuestra mente, que llegue a nuestro corazón y de nuestro corazón se extienda a nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que este mensaje sea claro y nos incluya, Señor, y ahora practiquemos eso, especialmente, Señor, el exponer nuestra fe. Primeramente tenemos que saber que tenemos fe. ¿Y por qué tenemos la fe? Entenderla para poder explicarla. Y una vez que la entendamos, la expliquemos. Y entonces también otros, especialmente nuestros hijos, tengan esa fe. En ti confiamos, Señor. Dirige tú, fortalécenos. Espíritu Santo, poséenos, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer del 1 al 9 de Josué. Déjenme le digo un versículo que quiero compartir con ustedes antes de comenzar. Y se trata simplemente de lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo nosotros tenemos que poner atención a instruir a nuestros hijos. Hay dos, lo voy a decir los dos de una vez, a ver si, pero el primero es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, ahí te va lo que dice. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, muchas veces pensamos que están muy chicos o que no quiero asustarlos con lo que yo sé. No, hermanos, la Biblia dice que tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y si es tan importante que demos testimonio al mundo entero, ¿sí? Que seamos testigos de Jesús por todos lados hasta el último de la tierra, es súper inminente, súper urgente de que tu testimonio, tus hijos lo conozcan primero. ¿Sí? Otro de los versículos que está en las notas es en Deuteronomio 6:7. No sé si va a estar en su pantalla, pero si no, búsquelo usted. Y está hablando de la palabra de Dios y cómo es que la palabra de Dios tiene que ser expuesta a tus hijos. Cómo es que tú tienes que hacerle. Si a Dios le interesa eso. Si una vez que tú has probado la miel de la gracia de Dios, la salvación, si Dios quiere que tú la instruyas a tus hijos en esa calidad. ¿Sí? Porque es muy bueno decirles que tú eres salvo y que eres feliz y que vas al cielo y tienes esa esperanza, pero es mucho más bueno instruirlos con la Biblia. Sí, agarrar la Biblia y decirle, mi hijo, aquí dice Jesús, esto, mira aquí, esto fue lo que hizo Jesús. Esto es lo que aquí Dios dice, aquí la Biblia dice que Dios envió a su hijo, a su único hijo, que nomás tenía uno, a ese lo mandó, lo sacrificó por ti, por mí, para ser salvos. Sí, y un niño o uno de nuestros hijos ya viejos, que entiendan eso, con las escrituras en la mano, para que no vean que es tu idea, ¿sí? O que eres un terco, que vean que es la Biblia, que vean que es Dios hablándoles, porque eso tiene poder. Dios dice que su palabra nunca regresa vacía. Mira lo que dice acá en Deuteronomio 6, versículo 7. Creo que es el 6 y el 7, pero no te voy a decir el 7. Dice, y las repetirás, eso es la palabra de Dios, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso sería... Sí, no pares de hablar de la palabra de Dios a tus hijos. Sí, ellos no son los últimos a los cuales tienes que hablarles o asumir que ellos están viéndote y que tienen que tener fe porque te ven. Seguramente van a tener una clase de fe porque te ven a ti entrado, digamos, en lo que es la vida cristiana, pero no olvidemos que tenemos que sentarnos con ellos, tener devocionales constantes, hablar de versículos, pasarles versículos bíblicos, orar con ellos, sí, que sepan que que estamos dentro de un mundo, en este mundo, sí, porque estamos viviendo la vida cristiana, dentro de un mundo en donde no pertenecemos, aquí vamos de paso. Entonces nuestros hijos tienen que tener la instrucción bíblica de parte de nosotros los papás. Amén. Yo creo que quedó clarito.
ese punto, el cual vamos a ver extendido en todo el estudio. Voy a leer del versículo 1 al 9 del capítulo 4 del libro de Josué. Ahí va. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Importante que notemos que Jehová, ¿sí?, Dios le dijo a Josué: haz esto. ¿Sí? Lo está instruyendo todavía. Josué no está hablando por él mismo. Nada de lo que hace Josué es porque él cree que debe de ser. Josué oye a Dios y lo obedece, ¿ok? Y luego da instrucción al pueblo y el pueblo lo ve. Sí, el pueblo dijo: si tú te mantienes haciendo eso, te vamos a obedecer a ti. Sí, no saques tus ideas y tus planes y tus filosofías, ya que tienes la autoridad. No, si te mantienes en la palabra, nosotros te seguimos. Nosotros te respetamos, te obedecemos. Si te mantienes en la palabra, y Josué está disponible, está dispuesto, ese es su plan, eso es lo que él quiere hacer y es lo que está haciendo. El fiel Josué. Dice en el 3, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Obviamente que tiene que ser una piedra grande, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. 6. Dice: para que esto sea señal, ese es el plan que Dios tiene, para que eso sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, en el futuro, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y esas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Servirán. Dice en el 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Levantaron este monumento, hicieron este altar a Dios en agradecimiento conmemorativo de lo que él había hecho. Dice en el 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Sí, esas son las otras 12 piedras, acuérdense. Hasta aquí las piedras que estaban en el río, y sacaron y llevaron a donde iban a pasar la noche, que era en Gilgal. Sí, pero Josué también agarró 12 piedras y las puso dentro del río, en donde estaban los sacerdotes firmes cargando el arca. Ahí puso otras 12 piedras. Dice aquí: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Eso significaría todavía están. Y sí, y la idea no las pueden ver o no las pueden ver cuando el río está crecido como estaba. Sí, ahorita voy a decirles algo, pero esas piedras que estaban en el tiempo de Josué, cuando la gente estaba leyendo este libro, yo no sé si todavía estén, la mera verdad, pero yo sí les voy a decir algo. El recordar esas piedras, ¿sí?, anuncian algo maravilloso. Aquí pasó, esto es lo que sucedió aquí, en este lugar. Por eso Josué lo puso allá. Como dije, anuncia la muerte de Jesús, ¿sí? Y luego en Gilgal el futuro, porque ya tienes fe por lo que creíste que pasó, por lo que viste, por lo que testificaste que sucedió, donde estaban las otras 12 piedras, en donde no se ven porque está el río arriba. Sí, ahí va. Habrá explicación de esto más amplia o más directa. Si cuando todos se apresuraron a cruzar, tomaron 12 piedras como memorial para recordar las maravillas que Dios hizo. Esa señal que pusieron en Gilgal les recordaría que están allí por el poder de Dios, que llegaron a este lugar porque Dios abrió el río, y luego pudieron llegar los más de 2 millones de personas con todas sus cosas. Pudieron llegar a Gilgal, atravesar el río Jordán crecido por el poder de Dios. Eso era la prueba, eso es lo que ellos estaban poniendo. Este es un memorial. Cuando las veas, estas piedras, este monumento, este altar, vas a recordar lo que Dios hizo.
Esto les da confianza para prepararse para la conquista. Aún las piedras bajo el agua, en el medio del río, no permitirían que se olvide el gran milagro que Dios realizó cuando cruzaron. Obviamente representa la muerte de Jesús, esto de las piedras que están en el río, y su amor por nosotros, para nunca desmayar y desanimarnos. Como ya lo habíamos explicado, el cruzar el río Jordán era para Israel una nueva vida. ¿Qué significaba cruzar el río Jordán? Si no era llegar a la eternidad. Obviamente que no era eso, porque era simplemente un cambio de vida. Ya no iban a estar en el desierto, ya no iban a ser esclavos, ahora iban a ser soberanos dentro de un lugar en donde tenían que conquistar toda la tierra a través de grandes batallas, sí, pero era llegar a una nueva vida, a un nuevo estado de vida. Sí, y eso exactamente es lo mismo para nosotros. Cruzar el Jordán para nosotros no significaría llegar al cielo, significaría yo cambié de vida. Jesús, quien es el que representa el arca, sí, Él me cambió a través de su muerte. ¿Te fijas en esto? A través de su muerte, lo que pasó dentro del Jordán, sí, en donde las piedras quedaron tapadas. Ahí yo morí, es como un bautismo. Morí con Jesús, ahora salgo del Jordán, llego a Gilgal y se habla de la resurrección y de mi fe futura, de mi fe ahora continua con base a su muerte. Pero en esta nueva etapa no se ve un tiempo de refrigerio. Esto es cuando llegas a la nueva vida. Por eso decimos no es el cielo, no es un lugar de descanso, porque entrar a la tierra prometida, ellos no llegaron a un lugar en donde podían ya llegamos, ya cumplimos, vamos a sentarnos a tomarnos una agüita. No era así, era un lugar. Sí, no era un lugar de refrigerio o un lugar de paz, sino todo lo contrario. Grandes batallas estaban enfrente de ellos, grandes guerras y conflictos, muchos miedos e incomodidades, pero sobre todo esto era un lugar de fe. Sí, ese es importantísimo que lo tomemos en consideración. ¿Qué pasó con ellos cuando cruzaron el río Jordán? ¿Sí? Que iban a tener una nueva vida, en donde no se miraba una paz tremenda, en donde un arroyito pasaba y los pajaritos cantaban. No, sabían que iban a tomar todo Canaán. Si iban a ir a la guerra, estaban preparados para ir a la guerra, sabían a lo que estaban yendo. Aún este lugar de grandes batallas se convirtió dentro de las batallas en un lugar de fe. Sí, en un lugar en donde podían ejercer su fe. Sí, yo no sé, pero no sé si usted lo ha pensado, pero nuestra fe crece en los problemas. Nos damos cuenta que tenemos fe cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando chocamos con los problemas, cuando nos viene la tragedia. Sí, si nunca nos pasa nada, no sabríamos que tenemos fe. Sí, es cuando nos pasa la tragedia, cuando pasa un problemón, cuando viene la enfermedad. Sí, es cuando nos damos cuenta que a pesar de eso, yo confío en Dios. A pesar de la tormenta, yo estoy firme. Sí, y yo sé que usted y yo hemos experimentado problemas y también sabemos a través de los problemas, sí, es importantísimo, a través de los problemas nos hemos dado cuenta que tenemos fe, porque no hemos aventado la toalla. Sí, porque a pesar de la tormenta, tenemos una paz interna que el mundo no conoce. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Sí, Jesús dijo, la paz que yo les doy, el mundo no la conoce. Porque el mundo conoce la paz en donde estás cerca de un lago, tomándote una agüita, sí, y los pajaritos y el laguito todo calladito. Esa es la paz que el mundo conoce. Nosotros, en medio de un tormentón con rayos, habiendo un remolino y un tsunami arriba de ti, tú tienes paz en tu corazón. Porque eso dice la Biblia, ¿sí? Aunque vaya en valle de sombra de muerte, cosas terribles, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, hermanos, es en Cristo que tenemos descanso, en Él todo lo podemos, cuando estamos con Él, todo está bien. Ahora, ahí te das cuenta que confías en Él. Ahí te das cuenta que tienes fe. Ellos estaban a punto de entrar a una tierra en donde nomás se veía pura batalla y guerras, y ellos tenían una gran fe. Estaban confiados en que Dios les iba a entregar la victoria, en que Dios los iba a llevar victoriosos, conquistando toda la tierra, porque Él les iba a dar a sus enemigos, pero ellos tenían que toparles, que encontrarse con ellos y ganarles, porque Dios ya les había dado esas batallas, pero tenían que pelearlas porque ahí estaba la fe que Dios quería. Sí, así lo estaba preparando Dios y así nos prepara hoy a nosotros. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite tales cosas?
Esto es. Sí, aún ahorita con el coronavirus, Dios quiere que tengamos fe y confianza en Él. Sí, tenemos que entender los caminos de Dios, hermanos. No es nuestra forma nuestro punto de vista, es cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere que nos preparemos, cómo nos quiere preparar para el siguiente paso. Ojalá y lo veas, porque esto es lo que hace Dios, así siempre ha tratado. Ese es el plan que Dios tiene. Necesitamos crecer en la gracia, que sería crecer en el amor que sepamos que Dios nos tiene. Entender, disfrutar el amor de Dios, eso es crecer en la gracia. Eso es la fe, confiar en Dios. Pues ellos tienen toda seguridad que Dios está ahí en medio de sus luchas. Dios les ha prometido ir al frente y entregar a sus enemigos en sus manos. Esto no significa que se sentarán a esperar el triunfo, sino que su esfuerzo será recompensado con todas las victorias. Dios les da este monumento de piedras para que recuerden siempre que Él está con ellos y que es el Todopoderoso. Mientras que Israel tenía presente la presencia de Dios en el arca, cruzaban confiados. Sí, el arca estaba en medio del río y ellos confiados cruzaban, observando, teniendo confianza en que Dios estaba en control, como está ahorita en el trono. Tenemos que tener esta paz. Los cristianos, las personas de fe, tenemos que exponer nuestra fe, entender que tenemos fe, enseñar a nuestros hijos que tenemos fe. Mientras que Israel tenía presente la presencia de Dios. Algo de lo más importante que Dios quiere que este memorial indique es que los adultos pasen su fe a sus hijos. Si notamos cuánto énfasis Dios pone en esto, veremos la importancia que esto tiene, ¿sí? El ser testigos de Dios, en ser agradecidos con Dios. ¿Sí? Dios quiere que notemos las cosas que Él hace para nosotros. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ve eso en una forma negativa, pero no debe de ser. Tiene que confiar en que lo que Dios hace es bueno para nosotros. Sí, sí, y si Él quiere que seamos agradecidos para dar testimonio a nuestros hijos del poder y la bondad de Dios, sí, el beneficio es para nuestros hijos, es para las próximas generaciones que van a ver que nosotros tuvimos esta fe y confiamos que Dios hace todo por nosotros y que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, agradecidos con Él, conociendo que estamos en sus manos. Nuestros hijos, la próxima generación después de nosotros, tiene que ser impactada por nosotros. Las personas de fe hoy. Que demos testimonio, que demos testimonio. De igual manera con las otras 12 piedras que quedaron dentro del agua, también como memorial. Si tuviéramos que encerrar este pasaje en una frase que lo explicara, sería que tus hijos deban conocer a Dios, tener fe, ser agradecidos. Ahí va, que tus hijos deben conocer a Dios. ¿Cómo vamos a encerrar este capítulo 4 así? Tus hijos deben conocer a Dios porque te vean a ti, porque lo reconozcan en tu vida. Sí, tienes que pasarles tu fe, tu agradecimiento a Dios, que te vean agradecido y cómo tú lo adoras día y noche. Sí, cuando todo esto hacemos, ellos lo ven y lo aprenden. Aquí dice que tenemos que explicárselos. Tenemos que ir y sentarnos con ellos, tomar, como ya dije al principio, tomar un tiempo y explicarles por qué hago esto y por qué no hago aquello, por qué dejé de hacer el pecado, por qué ya no quiero decir malas palabras, por qué ya no quiero andar de borracho, de mujeriego, por qué ya no quiero ser envidioso, por qué lucho contra mi envidia y contra mi vanidad, por qué. Aunque ellos lo vean y sea un buen ejemplo porque me ven, tengo que explicárselos. Tengo que sentarles, mi hijo, es una lucha, mi hija, es una lucha que tengo. Antes me gustaba hacer esto, sí, y aunque todavía me gusta, ya no lo quiero hacer porque eso no le gusta a Dios. Y Él es mi Señor. Sí, tenemos que explicar esas cosas a nuestros hijos. Sí, al final de cuentas dice la Biblia que para todo el mundo, sí, es nuestro testimonio, pero tenemos que comenzar con nuestros hijos. No asumamos que ellos nos ven y aprenden. Es una responsabilidad que Dios pone en nosotros. ¿Cómo lo adoramos? Porque ellos tienen que aprender todo eso
porque tú se lo enseñaste. ¿Sí? No permitas o no dejes que otros les enseñen su fe, cómo adoran a Dios. ¿Sí? Ahora, qué bueno que otros lo hagan, sí, pero la responsabilidad es tuya y mía. Dios dice aquí que cuando nuestros hijos vengan y pregunten, sí, nosotros tenemos que guiarlos en la fe que nosotros hemos experimentado. Tenemos que decirles la verdad que hemos conocido, lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido. Eso Dios quiere que hagamos. En Deuteronomio 5:24 dice, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún éste vive. Sí, eso es la experiencia que estaban hablando, la experiencia cuando vieron a Dios en el monte del Sinaí. Sí, cómo estaban exponiéndolo a otros. Vimos su gloria, ahora sabemos que Dios puede hablarnos a nosotros sin morirnos. Sí, Dios es un dulce Dios que tiene todo el poder y la autoridad. Esa es una experiencia que estaban contándole a otros que no estaban allí. Cuando tú testificas que Dios es dulce y que tiene todo el poder del universo porque te ama. Porque te ama, no te mata, imagínate. Tienes que decir eso. Tienes tu experiencia con base en lo que tú conoces de Dios. ¿Cómo es que ahora te convertiste en cristiano, en seguidor de Jesús? Explícale eso a tus hijos primero y luego el mundo lo tiene que ver. Jesús explicó cuál es la tarea que debemos practicar hasta que Él regrese. En Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo pequeño, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow. ¿Sí? Llamándole a Jesús la vida eterna. Estaba con el Padre la vida eterna y se nos manifestó a nosotros la vida eterna. Wow. Si hoy tú dices tener gran fe, bueno, Dios espera que la compartas, especialmente con tus hijos. Especialmente con tus hijos. A tus hijos son, digamos que las personas más adecuadas para que los enfades con tu fe. ¿Sí? Si el vecino ya te ve y le corre porque te ve con la Biblia en la mano, ok, es el vecino. Pero tu hijo, ¿sí? A ese le puede decir, no le corras, ven, te tengo que decir algo. Sé prudente, obviamente, ¿verdad? Pero no dejes de compartir tu fe con él. Porque es la persona que más amas. ¿Cómo vas a permitir que se vaya al infierno? ¿Cómo vas a permitir que tu hijo, a quien amas tanto, tu hija, ¿sí? se pierdan en el infierno para siempre? No puedes permitir eso, hermano, hermana. Tenemos que testificar de nuestra fe a nuestros hijos. Ellos, ahora, si testificas, ¿te imaginas que eres cristiano y tu testimonio es malo? En vez de que ellos tengan una gran fe, porque ven como tú eres de rebelde, van a aprender eso. Eso sería lo contrario a lo que Dios está diciendo aquí. Sí, tenemos que vivir santamente, tenemos que tener una fe firme, una fe en el Señor, una fe viva, bíblica, y luego hablarles y decirles, tal vez ellos debieron hacer algo que no entendieron, tal vez ellos debieron hacer algo que era contrario a lo que la fe dice. Tienes que explicarles, mira, aquí caí. Mira, hija, yo estaba buscando esto, pero aquí caí en pecado, me arrepentí. Luego, como tú viste, me peleé, eché esta mentira, robé esto, pero ya me arrepentí. Tienes que explicarle a tus hijos, ellos te están viendo y son las personas que más amas. Tienes que exponer tu fe a ellos para que ellos tengan fe. Tu relación con Dios, la relación verdadera, clara, única que Dios quiere que tengamos con Él. Tienes que explicarla a tus hijos. Tienes que decirles cómo se ve tu fe, cómo se ve tu lucha. ¿Sí? Cómo saliste del mundo para entrar a la presencia de Dios en donde tú estás, y tu hijo tiene que saberlo. Y tu hija tiene que entenderlo para que también ellos tengan esa fe y también la pasen a sus hijos. Dice Dios. El Evangelio de Juan 3:11. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. ¿Sí? Esto es, están diciendo ellos, lo que oímos es lo que enseñamos, lo que vimos es lo que enseñamos. Dice, y ustedes no quieren oírnos. Sí, la cosa sería de que cuando tú explicas, tienes que decirlo completo, tienes que como esforzarte para decir, esto es verdad. Sí, ¿cómo no lo vas a creer? Esto dice Dios, el Dios de la Biblia, el que hizo el cielo y la tierra. Eso dice Dios, eso yo hago. Mira, aquí está, aquí dice en este lugar, aquí dice, aquí está el versículo, aquí está el capítulo. Te voy a dar este versículo para que tú lo veas después. Sí, tenemos que ser ágiles, hábiles, sabios, entendidos, astutos para compartir el evangelio y testificar de Dios. En Hechos, todavía uno más, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice Jesús, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, seréis mis testigos. Vas a hablar de lo que viste, de lo que oíste. Le dijo a sus discípulos. Y nos dice hoy a nosotros, tú que eres salvo y que vienes a la iglesia y que estudias la Biblia y que cambiaste. Sí, tú debes ser testigo de Cristo y ir con otros, ser testigo de Él hasta el último de la tierra. En su poder puedes. Es su testimonio. Es algo grande que tú tienes en ti. Es de bulto, es una enseñanza clara, vívida, sin mentira, es una realidad. Explícala, exponla a otros. Que sea verdad, no la exageres. Dice acá, puse acá, Jesús murió y resucitó por ti. Fíjate muy bien esto. Vamos a pasar al siguiente bloque de enseñanza. Jesús murió y resucitó por ti. ¿Tu hijo lo sabe? ¿Sabe que murió, mató tu pecado, resucitó, te dio vida eterna? Tu hijo lo sabe. Ya se lo explicaste. Tal vez hoy en la noche tienes que sentarte con ellos, hacer un altar en tu casa, un altar en Gilgal y hablar de la palabra de Dios, recordar qué hizo Él y qué nos promete. Versículos del 10 al 18. Qué hermoso estudio, hermanos. Se los prometo, gloria a Dios. Del 10, dice, al 18. Dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, todos. Dice en el versículo 12. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Ya habíamos hablado, obviamente, de esas personas. Son la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. 2 tribus y media que escogieron quedarse del otro lado del Jordán, sí, donde ya había unos terrenos buenos, donde había mucha llanura. Dijeron, aquí nos quedamos nosotros. Moisés dijo, se las voy a dar, pero que me prometan que ustedes van a acompañarnos a conquistar toda la tierra. Y así lo hicieron. Dejaron a sus familias en la tierra que ya habían heredado, sí, pero cruzaron el Jordán junto con ellos. Acá, ahorita va a decir 4,000 hombres armados hasta los dientes para pelear por la tierra de sus hermanos. A eso se le llama la familia, sí, la familia de fe. Los cristianos unidos, la casa de Dios. Sí, ellos no porque ya habían heredado se quedaron afuera, no, iban a dar sus vidas por sus hermanos, porque así quedaron. Ese era el plan, por amor a sus hermanos. Están cumpliendo eso. Sí, las 2 tribus y media están viniendo a morir por sus hermanos para que también hereden como ellos ya heredaron, sin ninguna diferencia. 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Dice en el 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán, que salgan. Y Josué mandó a los sacerdotes
diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. ¿Sí? Una vez que salieron, al decir salir del río donde estaban, entonces se vino el agua otra vez y se puso en su lugar como antes estaba, porque Dios la estaba deteniendo en un lugar lejano. Ahí puse acá: los sacerdotes con el arca entraron después que el pueblo entró. Si el pueblo entró, o más bien salió del Jordán, y luego después los sacerdotes que llevaban el arca entraron, porque era el arca la que estaba guiando, era la presencia de Dios a la que estaba guiando al pueblo, o que estaba llevando al pueblo a través del Jordán y a todo esto. Entonces, cuando ellos salieron, los sacerdotes también salieron, porque ellos estaban cuidando al pueblo, estaba la presencia de Dios haciendo el gran milagro. Dice aquí que ellos se pararon firmes, estos los sacerdotes, en medio del Jordán. Cada uno de los grupos mostró tremenda fe. Sí, me refiero a los sacerdotes que estaban firmes dentro del Jordán, a las 2,5 tribus que eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿sí? Y todo el pueblo, ¿sí? Junto con Josué, todas estas personas haciendo diferente cosa, tuvieron una gran fe, experimentaron un gran día de fe, ¿sí? Que tenemos que aprenderla nosotros, unirnos como familia de fe, ¿sí? Y hacer cosas que Dios quiere que hagamos, unidos, sin envidias, dando nuestra vida uno por el otro. Así quiere que sea, así Dios quiere que sea la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tremenda fe que a Dios agrada. Puse acá: aún que Dios agrada y aún agranda. Un comentarista, me gustó, no lo puse tan grande, pero es un pequeño comentario. Este comentarista de la Biblia dijo que las piedras que habían puesto en el río solo se veían, sí, porque las pusieron cuando llegó el agua, se taparon, pero se miraban en tiempos de sequía. Sí, cuando no estaba lloviendo, que el agua estaba, digamos, a un nivel más bajo, entonces las piedras que pusieron en medio del Jordán se podían ver en tiempos de sequía. Va lo que dijo esta persona, que me gustó. Dice: y en tiempos así, en tiempos de sequía, déjatelo otra vez, cada uno de los grupos mostró tremenda fe. Dice: un comentarista dijo que las piedras del medio del río solo se veían en tiempos de sequía. Y es en tiempos así como que estamos nosotros pasando, que de incertidumbre, de pánico, sí, nosotros ahorita en medio de esta pandemia estamos en un tiempo de sequía, en un tiempo terrible, en donde no estamos en paz. Otra vez volvieron a cerrar las iglesias y volvieron a cerrar los restaurantes, sí, porque no importa cuánta gente diga que el virus no es importante y que es una gripa y que tú lo que tú quieras, es un gentío el que está infectando. Los hospitales están llenos, no solo de Estados Unidos, nuestra América Latina está infectada a más no poder por todos lados. Es un tiempo terrible. Si tú no te quieres asustar, está bien, sí, pero estamos pasando en una sequía grande, en donde, sí, en esa sequía podemos ver el montón de piedras que se asoman. Esto es la muerte de Jesús. Podemos experimentar lo que Él hizo por nosotros en medio de esta sequía, en medio de este sequedal, en medio del pánico. Necesitamos recordar todo lo que Dios ha hecho. A Dios le interesa que tengamos una fe motivada por lo que Él ha hecho, por sus hechos. Y luego demos testimonio de lo que ha afectado nuestra vida. Cómo ha afectado nuestra vida las cosas que Dios ha hecho. Ese sería el punto, de que en medio de la tormenta tengamos fe, porque confiamos en el que ha hecho grandes maravillas, que está con nosotros y que no va a dejar de hacerlas cuando estamos más caídos. Tenemos que confiar en Él, subirnos a Él. Él es nuestra torre fuerte. Es Él el que nos dice: denme sus cargas a mí, yo las llevo. Sí, hermanos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que ver lo que Él ha hecho, especialmente Él murió por nosotros, ese sacrificio increíble, sí, para darnos vida eterna.
Al final de todo, este mundo es tan pequeño en cuanto a tiempo. Estamos de pasadita. Sí, dice la Biblia que somos como un vapor que sale de la tierra y luego sale y se acaba. Eso es todo lo que somos. Eso es nuestra vida. Tenemos que esperar en la vida eterna, en lo que nos tiene preparado, que es increíblemente maravilloso. Plenitud de gozo, delicias constantes para siempre. ¿Cómo te ha afectado el tiempo de sequía? ¿Cómo Dios te ha cuidado en el tiempo de la sequía? Cuando más lo has necesitado. Cuando más lo necesitaste, ¿cómo te sacó de ese problema? Y ahora, después de todo, ahí estás. Porque Dios es bueno. Dile a tus hijos eso. Sé testigo de eso. Los ejércitos de las dos tribus que también cruzaron, sus familias se quedaron allá, pero ellos vinieron como habían prometido a Moisés, y estaban 4,000 soldados listos para pelear por sus hermanos. Cuando todos salieron en seco, el agua volvió por milagro de Dios, y Josué fue reconocido como un gran líder y siervo de Dios, como Moisés. Gilgal sería el centro de operaciones, que es donde fue iniciado este altar. Dice, será el centro de operaciones por toda la conquista de la tierra. El monumento de piedras habla del poder de Dios, del Dios de los cielos, para que sus hijos confiaran en Él en un futuro. Pero no solo sus hijos, sino el mundo entero, que necesita la amistad del único Dios que existe. Si ese monumento, digamos, el hecho, si te fijas, no tanto el monumento, pero ponlo como lo que representa, lo que Dios hizo, y luego llegar al momento en donde le estás agradecido, en donde lo recuerdas, esto es lo que hiciste, y aquí está el monumento, que es el momento en donde tú le agradeces, el momento en donde tú reconoces su majestad y le dices a los demás, esto fue lo que Dios hizo. Y ese es el momento en donde tú estás frente a Dios dando tu testimonio a otros. Ese es el lugar en donde Dios está brillando por tu testimonio. Sí, es cuando tú juntas a tus hijos en la noche o a la hora de la comida y hablas de las grandezas que ha hecho Dios contigo. Habla de cómo te sacó del lodo. Sí, háblales a tus hijos que antes eras y cómo Dios te ha cambiado. Tus hijos tienen que saberlo. Ese sería el monumento en Gilgal. Cuando tú juntas tu familia, puse acá. El cruce del Jordán también es un tipo de bautismo. Eso tenemos que tomar en consideración, porque las piedras en el río hablan de la muerte de Jesús, y las piedras de Gilgal, que son las que están del otro lado del Jordán, hablan de su resurrección. Entonces, nos identificamos con la muerte de Jesús cuando nos sumergimos en el agua, y con Él también y que también salimos con Jesús en su resurrección, al surgir del agua a una nueva vida, para vivir siempre con Él. Les prometo que aquí es donde, sí, cuando yo estaba pensando en esto, sí, que el cruzar el Jordán, sí, el cambio de una vida de muerte a una vida con Cristo, sí, cuando hice digamos, la conexión que es bíblica y que hay versículos bíblicos que lo avalan, sí, en donde el cruzar el Jordán es una clase de representación del bautismo, sí, en donde tú dejas la vida antigua y luego sales a una vida de resurrección, de victoria. Sí, es en donde, ahí va, lo voy a leer, es en donde el bautismo infantil pierde sentido por completo. Esto es cuando un niño chiquito es bautizado, no sabe, no entiende esto, no le queda. Sí, y nosotros no somos los que tenemos que poner las cosas que tenemos que hacer, es Dios. Puse acá, déjame leo, porque ¿cómo puedes morir al pecado cuando te hundes al agua y mueres con Cristo para surgir y salir victorioso de una nueva vida? ¿Cómo puedes saber eso si eres un bebé? Se supone que esto tú tienes que hacerlo. Tu persona tiene que estar decidida, ¿sí?, a dejar la vida antigua, a morir con Cristo y a resurgir en una vida nueva. A resurgir con Cristo resucitado a una nueva vida. Dejar la vida antigua a un lado. ¿Cómo un niño va a pensar eso? No tiene sentido el bautismo infantil en cuanto a lo que es bíblico y que lo tienen que entender. Mucha gente que yo conozco, sí,
me han venido a decir, ahora que entiendo el bautismo, me quiero bautizar otra vez. ¿Por qué? Porque la otra vez yo no supe ni qué pasó. Sí, hay veces, también hay veces que llegas a una iglesia y te bautizan, pero no te explican nada. Nomás ya, o ya eres bautizado en esta religión. Eso no es lo que dice la Biblia. Tienes que entender que el bautismo representa dejar la vida antigua y empezar a vivir una vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Dice en Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¡Wow! Romanos 6, del 3 al 4, léelo tú. Y ve, esto es maravilloso. ¿Sí? Esto es lo que queremos, que nos guíe la Biblia. En Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Versículos 19 al 24, déjaselo bien rapidito. Dice, 19 al 24. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y déjenles digo, eso es en abril, por eso habíamos dicho que el río estaba crecido en este tiempo, sí, porque era en el tiempo de la primavera y aquí está la fecha. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temas a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Sí? Por eso tenemos que exponer lo que Dios ha hecho con nosotros. Para que el mundo conozca su majestad, nos sometamos a Él y tengamos confianza en Él. Nosotros, nuestros hijos y el mundo entero. Wow, termino así. ¿Crees que Dios ha manifestado su poder en tu vida? Es una pregunta. ¿Tú crees que ellos dijeron cómo Dios había manifestado su poder en la vida de ellos cuando también abrió el Mar Rojo? Ahora había dividido las aguas del río Jordán. Ellos testifican, Dios es grande. Ahora, ¿crees que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Crees que Dios ha hecho un milagro? ¿Ha transformado tu vida en alguna forma? ¿Crees que Dios ha manifestado su poder en tu vida? Dice, los israelitas alabaron la bondad de Dios cuando pusieron este monumento y este altar. Nosotros con mucha más razón debemos cada día juntar a nuestros hijos en Gilgal. Esto es, juntarlos para recordar la bondad de Dios ante su presencia. Y junto con nuestros hijos adorarlo, alabarlo, glorificar su nombre y comprometernos a servirle y obedecerle delante de nuestros hijos. Tenemos que hacer eso, hermanos. Cada uno en su familia tiene que hacer eso. Traer su familia, sea una vez por semana, sea en la mañana, sea en la tarde. Tienes que juntar a tu familia, exponer las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, declararle tu amor a Él, describir qué grande es y qué maravilloso, cómo murió por nosotros y cómo resucitó por nosotros y cómo está a punto de regresar por nosotros. Tus hijos tienen que saber eso, para que ellos también se sometan a Dios y le prometan obediencia junto contigo. Es tu fe la que en ellos tiene que resurgir, renacer, reenverdecer. ¡Wow! Pues Dios nos ha librado de enfermedades, de peligros, y nos ha fortalecido para no caer en pecado en este día. Tienes que decirle a tus hijos. Nos ha fortalecido para no caer en pecado en este día. Digan ustedes si no es una... Ahí te va. Esto es lo último y está un poquito fuerte, pero piénsalo. Digan ustedes si no es una majadería, una insensatez y un agravio contra nuestro Padre no postrarnos hasta el suelo y agradecerle, tú y tu familia, cada día. Ni quiero dar un calificativo a los que tienen cada día el favor de Dios y no perciben su mano
ignorándolo. Hay tanta gente así. No voy a decir nada malo de ellos, porque es suficiente que los mencione. Gente que recibe el favor de Dios todos los días y son indiferentes a su mano. Ignoran que Él es el que les ha proveído tanto. Hay gente que es muy rica y Dios les ha proveído todo eso y ellos están ausentes de un agradecimiento. No ven que Dios lo hizo. Yo digo, así de sencillo, no seamos nosotros así. Vivamos agradecidos. Vivamos reconociendo su majestad junto con nuestros hijos. Conclusión final. Agradecer a Dios por su favor cada día en tu vida y enseñar a tus hijos que sin Dios no hay esperanza, no hay vida, y que sin su favor y gracia solo hay muerte. Por eso apreciamos su amor y su presencia, agradecidos. Por eso, porque es con Él que tenemos esperanza y vida. Sin Él es terrible, ni siquiera pensarlo. Tus hijos tienen que saber que Dios está con nosotros y que Él es el que provee no solamente todas las cosas necesarias para cada día, pero ha proveído para nosotros la vida eterna. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Su voluntad siempre es favor nuestro, porque si todo lo que tenemos es a Jesús, Él es todo lo que necesitamos, hermanos de mi corazón. Si tú dices, yo no tengo nada más que a Jesús, es todo lo que tú necesitas para ser feliz y para tener vida eterna. Recordemos todo lo que hizo por nosotros y adorémosle por sus promesas. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios maravilloso, porque en ti, Jesús, tenemos victoria tras victoria y vamos de gloria en gloria, llenos de tu gracia continuamente. Ser sus testigos, qué gloria, qué bendición. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Hermanos, qué glorioso es ser parte de este Dios tan hermoso que nos ama. Les prometo que, así de sencillo, sin Dios, el que está sin Dios, el que no vive continuamente en la vida de Dios, obviamente está muerto. No importa qué tanto poseas y no importa qué tanta autoridad tengas, estás muerto. Sin Dios estás muerto, porque esta vida se pasa así, se pasa así. Yo ayer tenía 20 años, ahora tengo 51, para no echarle de más. Sí, la mera verdad, hermanos, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Nuestros hijos necesitan nuestro testimonio de fe. Nosotros tenemos que vivir agradecidos porque el mundo ocupa de saber que Dios nos dio vida eterna en Jesucristo. Una victoria eterna que nunca termina, que estamos viviéndola los salvos constantemente con esta esperanza maravillosa de estar un día con Él como Él quiere. Oh, gloria a ti, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre y alabarte de día y de noche porque lo mereces, porque eres digno, porque tú eres nuestro Dios, el todo nuestro. Nosotros te adoramos y te servimos. Queremos obedecerte y seguirte. Enséñanos, capacítanos, muéstranos cómo adorarte y cómo servirte. Necesitamos agradarte, pero ocupamos tu ayuda para agradarte, Señor. Permite que quitemos de nosotros toda clase de pecado, toda clase de mentira, de idolatría. Permite, Señor, que seamos capaces de adorarte, de ser personas que tú tomas de tu mano cada día y proteges y guías y santificas y glorificas, porque eso es lo que tú haces. Bendito Dios, santifícanos en tu presencia, guíanos con tu palabra, danos tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. Gracias, gracias, Dios Santo. Gracias, Señor, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos de mi corazón. Nos vemos aquí por este mismo medio el domingo. Este domingo que viene, hermanos preciosos de mi corazón, no vamos a tener servicio. La iglesia, estamos haciendo reuniones, estamos pensando qué vamos a hacer.
Sí, y el plan es de que en esa semana, mientras que vamos a ver qué vamos a hacer, lo hagamos solamente por internet. Entonces, el domingo vamos a tener servicio a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 vamos a tener servicio en vivo. Yo voy a estar allí haciendo el servicio, pero no va a haber personas. ¿Ok? Solamente ustedes que están viendo por internet. El domingo a las 2 de la tarde, en la carta de Juan todavía, primera carta de Juan capítulo 4, sí, eso es lo que vamos a hacer. Domingo a las 2, aquí nos vemos. Por favor, les ruego que oren por mí, porque se los prometo que es bien pesado estas cosas en mi mente y en mi corazón, porque no sabemos qué está pasando. O sea, no, más bien no sabemos cómo actuar en cuanto a estas cosas. No queremos ser rebeldes contra el gobierno, pero al ministerio que tanto amamos está como para arriba y para abajo. ¿Sí? Ahora, sabemos que esta no es persecución de la iglesia. Sabemos que esta es causa de la pandemia y causa de lo que está pasando en el mundo. Sí, no lo tomemos como persecución, tomémoslo como algo que está pasando y algo que tenemos que toparle y tenemos que guerrear sabiendo que la victoria es nuestra. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Por favor, oren por mi familia, por mí. Y yo voy a estar orando por ustedes. Los quiero mucho. De todos modos, si Dios quiere, nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Hasta luego. Dios los bendiga. Adiós.